Buenas tardes, estamos en Clínica Creu Blanca. Vamos a compartir con ustedes un Instagram Live de unos 20 minutos aproximadamente. Soy la doctora Beatriz López, cardióloga de Creu Blanca, máster en aterosclerosis, y me dedico a la prevención y el diagnóstico precoz de las cardiopatías isquémicas y de las enfermedades cardiovasculares en general. Vamos pues a contestar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y ya estamos listas, podemos comenzar. ¿Es verdad que nuestro corazón envejece? ¿Qué efecto tiene el paso del tiempo en nuestro corazón? ¿Hay una edad que empieza a deteriorarse más rápido? ¿Podemos hacer algo para ralentizar el proceso? Bueno, es cierto que nuestro corazón envejece como envejecen todos los órganos del cuerpo. Que a nivel del corazón, pues las paredes se ponen más rígidas, el corazón tiende a agrandarse. Esta rigidez de las paredes de las arterias, pues conlleva a que la sangre, cuando entra, tiene mayor resistencia y esto en cada ciclo cardíaco, pues disminuye la entrada de sangre y constituye, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es muy frecuente en los ancianos, sobre todo cuando tiene patologías asociadas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. También aparecen cambios a nivel de las arterias y de las arteriolas, de todos los vasos de todo el cuerpo. Estos vasos pues también presentan cambios y engrosamientos y se ponen más rígidos. Al tener más rigidez, pues la distensibilidad está muy disminuida y puede aparecer la hipertensión del anciano, sobre todo de la presión alta, de la sistólica, que es la denominada hipertensión sistólica aislada del anciano. También se agotan los vasoreceptores que existen en los vasos, sobre todo en los grandes vasos. Los vasoreceptores tienen la función de modular la vasodilatación y vasoconstricción del flujo de sangre ante los movimientos. Por eso es que vemos que las personas ancianas, si tienen movimientos bruscos, se levantan rápidamente, pues pueden tener mareos, porque generalmente esto se asocia a una disminución del flujo y de la tensión arterial por la atenuación, la disminución de la función de estos vasoreceptores. También podemos ver que, como todo en todo el cuerpo, pues hay un proceso de aterosclerosis. Y esta aterosclerosis va progresando y se forma una placa de ateroma. Entonces, esta placa de ateroma en las personas mayores condiciona una cardiopatía isquémica, que es muy frecuente en estas edades de la vida. Podemos también decir que estos pacientes, pues generalmente tienen muchos más factores de riesgos, como son la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la diabetes, y todo esto pues conlleva a que desarrollen más enfermedades cardiovasculares y estas enfermedades sean más complejas. En la pregunta, porque son varias preguntas en esta pregunta, también me decías que si había una edad determinada, ¿no? Más que la edad, vamos a hablar del sexo. Generalmente las personas, los hombres, tienen mayor predisposición a presentar enfermedades cardiovasculares que las mujeres. Esto se iguala ya a los 65 años aproximadamente, que es cuando las mujeres presentan el periodo menopáusico, porque los estrógenos nos protegen de la cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues se deben hacer chequeos sistemáticos para tener un buen control de estos factores de riesgo, una mejor calidad de vida. Y cuando comenzar estos controles, estos chequeos de cardiología, pues hacerlos en los hombres cuando tengan ya 40, 45 años y si tienen factores de riesgo cardiovascular, pues hacer esto en edades más tempranas, estos chequeos. En la mujer sucede lo mismo, ya cuando tenga la menopausia, pues si no tiene síntomas, una persona sana, acudir. Si tiene algún síntoma o otro factor de riesgo asociado, pues venir a edades más tempranas. Es importantísimo, es decir, que independientemente de la edad, pues si desde el inicio tenemos unos estilos de vida saludables y las personas tienen una dieta adecuada, practican un deporte, pues van a tener una mejor calidad de vida y estas enfermedades pues van a aparecer más tardíamente o no aparecen. Perfecto, doctora. Queremos recordar a todas las personas que se están uniendo al directo que pueden seguir compartiendo sus dudas, ya que la doctora López las resolverá en el directo. Seguimos. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares más comunes a una edad avanzada?
Esta pregunta, bueno, tiene mucho que ver con la anterior. En la edad avanzada, por ejemplo, una de las más frecuentes es la hipertensión y se plantea que un 60% de los hipertensos pues tienen más de 65. La prevalencia de hipertensión es en un 60% de los pacientes ya ancianos. También aumenta el riesgo por enfermedades de enfermedades cerebrovasculares, los síntomas, las hemorragias cerebrales, las arritmias son muy importantes, sobre todo la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca es muy frecuente en estas edades, que comentamos algo de eso en la pregunta anterior. También los trastornos de la conducción auriculoventricular, por ejemplo, los diferentes tipos de bloqueo, que incluso llevan a veces al paciente pues, a colocar marcapasos, y las enfermedades valvulares degenerativas de las válvulas cardíacas. Nos empiezan a llegar casos concretos y una persona nos comenta: ya he sufrido un infarto de miocardio y tengo miedo de que vuelva a repetirse. ¿Qué puedo hacer en mi día a día para prevenir otro infarto? ¿Tengo un alto riesgo de padecer otro? Bueno, en realidad las personas que tienen un infarto agudo del miocardio tienen una mayor probabilidad, es decir, 1 de cada 5 aproximadamente, de presentar un evento cardíaco en el primer año de seguimiento después del infarto agudo del miocardio. ¿Qué es importante? Que estos pacientes adopten para ellos un control muy estricto de su dieta, de su peso, del control de la hipertensión, volvemos de nuevo a la diabetes, porque por ejemplo, existen muchos estudios que se han hecho encuestas a pacientes después de un evento de un infarto o un miocardio, y los pacientes, una gran mayoría, no dejan de fumar, continúan fumando, algunos lo dejan, pero a los meses reincorporan el hábito de fumar. Otros pacientes mantienen un peso, un sobrepeso o se mantienen obesos. Unos cuantos pues no realizan actividad, generalmente un 30% pues no realiza actividad física o incluso un % más elevado, o la actividad que realizan es muy poca. Y incluso la mitad de los pacientes infartados se incorporan a programas de rehabilitación cardíaca, y de ellos alrededor del 80% es el que va a estos programas de rehabilitación. Por tanto, es muy importante que estos pacientes pues entiendan que están enfermos, que por colocarle un stent y abrirle la arteria en ese momento, en el infarto, no están sanos, que tienen que tratar de mantener ese stent abierto, y que deben evitar que si hay lesiones más pequeñitas que no son tratables en ese momento en otras arterias coronarias, pues evitar que estas lesiones crezcan. ¿Y cómo se evita? Pues con un control adecuado de colesterol, sobre todo mantener unas cifras adecuadas de colesterol alrededor bueno, esto ya es un poquito más específico de los médicos, pero por eso es que debemos llevar y seguir revisando y chequeándose con el cardiólogo para lograr un control estricto de todos estos factores de riesgo. Justamente otra pregunta que nos ha llegado es: ¿cómo saber si estoy sufriendo un infarto? ¿Qué síntomas son motivos de acudir a urgencias de inmediato? Bueno, el infarto es una oclusión abrupta del flujo sanguíneo y es producido por la erosión o ruptura de una placa de ateroma. Y esto pues condiciona esta disminución del flujo sanguíneo y con la consiguiente, en caso de que se demore un poco, pues muerte del músculo cardíaco. ¿Qué sucede? El paciente que tenga que tenga un infarto, generalmente lo característico es un dolor precordial que se puede definir de diferentes maneras según la persona. Puede ser opresivo, como un puño, como algo que te aprieta, algo caliente que te quema. Generalmente este dolor dura más de 20 minutos, que se acompaña de irradiación a otras zonas, a los brazos, a la espalda, al cuello, a la mandíbula, incluso puede coger los dientes. Que hay que tener en cuenta también la localización. A veces tenemos dolores en la boca del estómago, como se dice popularmente, en el epigastrio, en el abdomen superior alto, y pensamos que es un problema digestivo y puede estar presente un infarto del miocardio de cara inferior. También es importante en los ancianos, en los pacientes diabéticos, pues que el infarto no necesariamente puede dar dolor, puede dar molestias, o puede dar un equivalente de dolor, como son la sudoración, palpitaciones.
Tener en cuenta también que existen otros factores que se añaden por el estrés y el aumento de catecolaminas, pues la sudoración, la frialdad, las palpitaciones, náuseas, vómitos, que cuando una persona tenga esto, pues generalmente pues debe acudir rápidamente a urgencias. También recordar que a veces pues el organismo nos avisa y a veces tenemos dolores en el pecho, sensaciones de falta de aire y pensamos que esto es consecuencia de la vida diaria, del estrés y no le damos importancia, que es de causa muscular y debemos tenerlo en cuenta y ir a hacer revisiones con cardiología para descartar que sea un proceso cardíaco y evitar un infarto agudo del miocardio. Nos acaba de llegar una pregunta en directo y nos dicen: buenas tardes, yo tengo calcificación ateromatosa coronaria izquierda 40% con 46 años. ¿Hay algo que hacer además de ejercicios y quizás estatinas, aspirina, etcétera? Bueno, debe seguir el seguimiento de su cardiólogo y debe tener, como hemos repetido en varias ocasiones en preguntas anteriores, un control estricto de estilos de vida, dieta saludable, del colesterol, si es hipertensa, si tiene algún factor de riesgo, hipertensión o diabetes, tenerlos bien controlados y realizarse las pruebas pertinentes. Si esa lesión del 40%, pues hay que evitar, generalmente dentro de esa placa ateromatosa, hay una zona que es friable, que es de placa grasa, que es la inestable, la que produce el desencadenante de que esta placa puede ser vulnerable y se ocluye el vaso. Entonces, esto hay que evitarlo. Y con el control adecuado de todos los factores de riesgo, esta placa no progresa, se mantiene y evita que se ocluya o que crezca hacia la luz del vaso. He pasado por un infarto y llevo 2 stents. ¿Puedo practicar deporte? Esta pregunta es muy importante porque los pacientes infartados deben realizar ejercicios físicos, deben acudir a su cardiólogo, hacer una prueba de esfuerzo previamente para calcular el curso de entrenamiento que tengan. Y con el curso de entrenamiento, pues empezar a hacer ejercicios. ¿Qué ejercicios debe hacer? Ejercicios aeróbicos fundamentalmente. Antes de realizar estos ejercicios, que van a hacer caminatas, trote, nadar, etcétera, pues deben hacer 5 minutos de estiramiento, de calentamiento. Deben evitar, cuando hacen el deporte, los espacios, cuando hay mucho frío, espacios abiertos, y si es necesario hacerlo en espacios abiertos, pues taparse la boca, taparse la nariz. Si hay mucho calor, evitar las horas de extrema calor, hacerlo bien en la mañana o en la tarde. También estos pacientes deben controlar, esto lo vuelvo y lo repito porque parece una bobería, pero no lo es, controlar todos los factores de riesgo y acudir sistemáticamente a su cardiólogo para mantener un control adecuado de ellos. ¿Una persona joven que sufre un infarto tiene más probabilidades de morir a causa de esta enfermedad que si se tratara de una persona mayor? Bueno, el infarto en las personas jóvenes ha aumentado en los últimos tiempos. ¿Qué pasa? Cuando las personas... hay una cosa fundamental. La aterosclerosis comienza desde la infancia, que comienza a aparecer la estría grasa. Y esta incluso ya se ha visto en niños y adolescentes que se les realiza estudios. Esto se ha conocido por la presencia de los equipos con imágenes, que se comienza a depositar aterosclerosis sobre todo en las paredes de los miembros inferiores, a nivel de las femorales. Y que esto normalmente no da síntomas porque son vasos que son muy grandes. Pero si a este paciente se le adiciona la genética o en los jóvenes este estrés de vida que tienen, que fuman también otros tóxicos y que además comen comida preelaborada, comida rápida, que tienen colesterol alto, pues se predispone a que aumente el riesgo de presentar infartos miocárdico. Es verdad que cuando se produce un infarto agudo del miocardio en los pacientes jóvenes, tiene en ese momento mayor riesgo, incluso mayor probabilidad de muerte súbita que los pacientes mayores. Pero en el seguimiento posterior, la sobrevida y la recuperación es mucho mejor que en los pacientes mayores.
Tengo 46 años, he mantenido un peso adecuado, he realizado ejercicio regularmente y he llevado una dieta equilibrada durante toda mi vida. Sin embargo, tengo antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, ya que mi padre falleció a los 62 años debido a un ataque al corazón. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Debería revisarme con frecuencia aunque me cuide? Es muy importante esta pregunta porque cuando existen antecedentes de cardiopatía isquémica precoz familiar, ¿a qué se denomina cardiopatía isquémica precoz familiar? Es cuando tienes un familiar de primera línea, padre o hermano, que haya tenido un evento cardiovascular antes de los 65 años. Y si es una mujer, madre o hermana, que haya tenido un evento cardíaco antes de los 65 años. Se plantea que las personas que tienen infarto, la descendencia de ellos van a tener un evento cardíaco incluso en edades más tempranas. Por lo que esto es muy importante, a pesar de hacer la dieta, como dice la paciente, pues debe tener esa dieta bien regulada, estricta, debe practicar ejercicios físicos, no fumar y hacer un control adecuado si tiene otros factores de riesgo asociados de estos factores de riesgo. Es también importante que se realice por lo menos una vez en la vida la determinación de una lipoproteína de baja densidad, la lipoproteína A, que en estos momentos está en investigación en medicamentos para actuar sobre ella y se ven pacientes que tienen un alto riesgo elevado de cardiopatía isquémica. ¿Cuáles son los síntomas que pueden indicarnos que una persona padece hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial generalmente tiene muchos síntomas. Bueno, primeramente, ¿cuándo se considera que una persona es hipertensa? La hipertensión es cuando la cifra a través de un esfimomanómetro que se debe utilizar adecuadamente, es decir, la persona tiene que tener 2 o más tomas casuales de tensión arterial, que las cifras estén por encima de 130,86. Esto tiene que estar sentada, generalmente los equipos estos vienen diseñados para la toma de la tensión en el brazo izquierdo, que esté 2 dedos por encima del pliegue del codo, el manguito, y que esté sentada en una mesa para que el equipo esté a la altura del corazón. Ahora, es importante recordar que a veces las personas son hipertensas y no conocen que lo son. A veces presentan dolores de cabeza u otros síntomas y piensan que es por estrés o por migraña. Y es importante recordar que la hipertensión es el enemigo silencioso y que tenemos que actuar sobre ella. A veces las personas pueden tener, por ejemplo, cifras muy altas y ya entonces sí debe acudir, como ella me pregunta, por encima de 180 con 120, debe acudir a urgencias inmediatamente, o con cifras menores si tienen muchos síntomas de dolor de cabeza. Otros síntomas que pueden aparecer es inestabilidad o intranquilidad de causa no conocida, zumbido de oídos, malestar general, dolor en los ojos, sangramientos nasales, sangramientos en la conjuntiva, mareos. Soy hipertenso, ¿mis hijos también pueden serlo? Pues sí, la genética es muy importante, no solo la genética para la cardiopatía isquémica, sino también para la hipertensión, para las alteraciones de los lípidos. Y para la hipertensión, pues se dice que de padres hipertensos, hijos hipertensos, que generalmente un 30 o un 50% de los hijos de padres hipertensos llegan a desarrollar hipertensión en la edad adulta, y que no solamente por la genética, sino también que se arrastra el estilo de vida. Hay familias que comen con mucha sal, con exceso de mucho carbohidrato, que no practican deportes y pues los hijos siguen los patrones de la familia. Entonces, ante esto, pues se deben realizar chequeos. Si la persona tiene 18 años, debe hacerse, y no tiene otro factor de riesgo, debe chequearse por lo menos cada 2 años. Ahora, si las personas tienen de 18 a 39 años y tienen otros factores de riesgo, deben acudir todos los años a hacerse chequeos cardiológicos y verse la tensión arterial. E incluso por encima de 40 debe igual hacerse el chequeo todos los años. Y entonces estos hijos, estos padres deben actuar y tener un control riguroso en sus hijos, de que tengan un peso ideal, que coman muy sano.
¿Podría hablar sobre la angina Prinzmetal? Bueno, la angina Prinzmetal es un tipo de angina vasoespástica. Esta angina fue descrita por este señor, por eso le pusieron su nombre, que es un cardiólogo americano, que la describió en el año 1958. Generalmente la angina Prinzmetal pues se caracteriza por espasmos a nivel de las arterias, sobre todo de las arterias coronarias grandes, aunque puede afectar también la microvasculatura, que se caracteriza por un dolor, que este dolor aparece en reposo, no en el esfuerzo o en determinados movimientos como los otros tipos de angina, que aparece en la noche y en la mañana, y que se caracteriza por estos espasmos que dan un dolor de 10-15 minutos, y se asocia ese espasmo con un supranivel del ST, que parece un infarto. Cuando se quita el dolor, pues regresa la alteración en el electrocardiograma. Y curiosamente, esta angina es más frecuente en las personas que viven en Japón, más que en las personas que viven en Europa. Y que es muy frecuente también en los jóvenes, por estos excesos que tienen de cocaína, marihuana, hábitos de fumar, vida estresante, alimentos ricos en colesterol. Y que generalmente cuando se hace el estudio de las arterias coronarias en la coronariografía, pues estas arterias no aparecen lesiones importantes, no aparecen lesiones angiográficamente visibles, y sí se ve asociado el espasmo a lesiones pequeñitas que se ven con el ultrasonido intravascular, que tiene un buen pronóstico y que se puede asociar a otras enfermedades que se relacionan con vasoespasmos, como la migraña, por ejemplo, el asma. Queremos animar a todas las personas que nos están siguiendo en directo que pueden seguir compartiendo sus dudas y sus preguntas, ya que la doctora acabará de responder las últimas preguntas. Así que, doctora, seguimos. ¿Cómo diferenciar entre un dolor muscular en el pecho y un problema del corazón? Bueno, esto es muy importante porque cuando hay un dolor muscular, el dolor muscular tiene características muy diferentes al dolor en el pecho de causa cardíaca. El dolor muscular generalmente aparece tanto en reposo como en el esfuerzo, dura todo el día o dura muchas horas, se alivia con analgésicos y no se acompaña de irradiación del dolor hacia otro lugar, generalmente no tiene otros síntomas acompañantes, y el dolor cardiovascular, como ya lo hemos explicado, es diferente, es mucho más aparatoso. Bueno, pues hasta ahora hemos contestado todo lo que hemos podido, espero hayamos resuelto sus dudas y sus inquietudes, y damos por finalizado este Instagram Live. Muchísimas gracias.